Vamos a desarrollar ahora las fijas de anestesiología, conceptos que apostamos puedan venir y ustedes puedan también incorporar a todo el bagaje de conceptos que estamos desarrollando. La toxicidad sistémica grave por anestésicos locales tiene como tratamiento específico, ¿cuál? Las emulsiones lipídicas al 20%, es la concentración, hay que saberlo. Según el checklist de la Asociación Americana para el LAST, que es la toxicidad sistémica para anestésicos locales, ante toxicidad sistémica grave se debe iniciar rescate con emulsión lipídica, además del manejo de vía aérea, el manejo de las convulsiones y soporte cardiovascular. ¿Ok? Igual probablemente van a requerir relajantes musculares, entre otros, pero lo inicial es la emulsión lipídica al 20%. ¿Ok? Y está respaldado por las guías de la Asociación Americana. La complicación hemodinámica más frecuente del bloqueo neuroaxial es la hipotensión. Una hipotensión por bloqueo simpático. La anestesia espinal epidural bloquea fibras simpáticas y reduce resistencia vascular y retorno venoso. Hace vasodilatación, ¿no? ASA, la Asociación Americana de Anestesiología, exige vigilancia continua de oxigenación, ventilación y circulación durante la anestesia. ¿Ok? Entonces, el bloqueo simpático, la hipotensión. El fármaco de elección para tratar una crisis de hipertermia maligna es el dantroleno. Las guías respectivas indican que la hipertermia maligna debe suspenderse el desencadenante. Esto es clave y lo voy a resaltar porque lo primero que tiene que hacerse, incluso antes de la administración del dantroleno, es suspender el desencadenante y administrarse inmediatamente dantroleno. La succinilcolina y en general los anestésicos volátiles como el sevoflurano, el isoflurano, suelen ser desencadenantes. El paciente con enfermedad sistémica grave, pero que no es una amenaza constante para la vida. Miren, este es un dato. Según la Asociación Americana de Anestesiología, a pesar de ser grave, y esta es una pregunta que muchas veces ustedes hacen, grave o severa, es ASA 3. ¿Okay? Y esta es la última revisión del 2025. ASA 3 corresponde a una enfermedad sistémica grave con limitación funcional sustancial, pero que no amenaza la vida. Porque si es que ya implica amenaza constante para la vida, se vuelve ASA 4. ¿Y cuál es el punto de corte? No es la gravedad de la enfermedad. El punto de corte es el daño de órgano blanco, cardiopatía, una cardiopatía que ya genera insuficiencia cardíaca y una insuficiencia respiratoria que son vitales para el acto operatorio. Entonces, según la última revisión ASA 3 y ASA 4, se diferencian ambas en el riesgo para la vida durante el acto anestesiológico. ¿Ok? Y esta es revisión muy reciente, del 2025. Indicación clásica de traqueostomía electiva en UCI, en cuidados críticos, la necesidad anticipada de ventilación mecánica prolongada. Esto también lo conocen, ¿no? O protección prolongada de la vía aérea. No solo la ventilación prolongada, sino la necesidad de proteger prolongadamente la vía aérea. Los consensos de cuidado de traqueostomía requieren individualizar el momento y no existe un número universal de días que obligue a realizarla. Usualmente decíamos que era a partir de los 15 días, ¿no? En realidad no hay un número y la recomendación hoy en día es que se individualiza. Pero si la pregunta les exige individualizar un número de días, es a partir de los 15 días de intubación prolongada. ¿Ok? El anestésico local con un especial riesgo de cardiotoxicidad es la bupivacaína. La Asociación Americana destaca que la toxicidad cardiovascular es una manifestación crítica de LAST. ¿Qué es LAST? Toxicidad sistémica por anestésico local. Bupivacaína tiene un margen de seguridad cardiovascular menor que otros anestésicos locales. Esto les puede venir. ¿Cuál es el que tiene el menor margen de seguridad cardiovascular? Bupivacaína. Y de ahí vienen los cuadros de cardiotoxicidad, arritmias, bradicardias, etc. Falla cardíaca en general. Relajante neuromuscular despolarizante de inicio muy rápido, desencadenante de hipertermia maligna, la succinilcolina. ¿Okay? Se considera la succinilcolina y anestésicos inhalatorios volátiles desencadenantes de hipertermia maligna. En personas susceptibles, por cierto, ¿no? Y son muy pocas personas. De hecho, hay cierto grado de herencia familiar acá. Bien.
Vamos con fijas de cirugía pediátrica. El tratamiento inicial de la intususcepción ileocólica en un paciente estable es la reducción neumática o hidrostática. Y la Asociación Americana de Cirugía, Cirugía Pediátrica recomienda la reducción con enema. Con un enema es el tratamiento no operatorio de elección cuando no hay perforación, peritonitis ni inestabilidad. La cirugía se reserva para el fracaso o complicación. Se sugiere en principio la reducción neumática y luego la hidrostática. ¿Ok? Siempre y cuando no haya perforación. Ese es el criterio más importante. Peritonitis ni inestabilidad. Que son casi lo mismo que en trauma, ¿no? En trauma siempre hablábamos también inestabilidad, peritonitis, perforación. Antes de la piloromiotomía, en estenosis hipertrófica de píloro, que tenemos que hacer, corregir la deshidratación y la alcalosis metabólica, hipoclorémica e hipopotasémica. La Asociación Peruana de Cirugía Americana de cirugía pediátrica recomienda que la estenosis hipertrófica de píloro es una urgencia de reanimación, no es una emergencia quirúrgica. Lo más importante en píloro es la reanimación con electrolitos. Esto es muy importante, ¿eh? Siempre se le ha considerado una urgencia quirúrgica. Hoy en día se considera una urgencia médica. ¿Ok? Y luego se hace la piloromiotomía de Ramstedt, que puede ser incluso laparoscópica. 3. Medida inicial de vía aérea en recién nacido con hernia diafragmática congénita. A todo bebé con hernia diafragmática congénita se le tiene que intubar y colocar sonda. Eso es, intubación y descompresión. Se evita, eso les pueden preguntar, se evita la ventilación con bolsa o con mascarilla. El consenso mundial de hernia diafragmática favorece la estabilización cardiorrespiratoria antes que la cirugía. No se hace cirugía inmediata. Primero se tiene que hacer atención del medio interno, estabilización cardiorrespiratoria. Y recién cuando apenas se ha estabilizado, se realiza la cirugía. ¿Ok? El índice utilizado para cuantificar la severidad anatómica del pectus excavatum es el índice de Haller, que es el diámetro transverso interno, ¿no?, entre las costillas, ¿sí?, entre el diámetro anteroposterior mínimo. La Asociación Peruana de Cirugía Pediátrica lo mantiene como estándar de referencia para cuantificar la deformidad. Clásicamente, para ser exactos, es más de 3.25, un criterio de deformidad severa. Solemos usar el valor de 3.5, pero sí se puede, para ser más exactos, si es que les viene en el examen, 3.25 suele ser el valor a partir del cual se indica deformidad severa. Lo que pasa es que cuando ya esta deformidad el diámetro anteposterior es muy pequeño y el índice de Haller se hace también muy grande, entonces ya la compresión cardíaca es muy posible. Recuerden que la hernia diafragmática con valores de índice de Haller elevados indican severidad y eso indica cirugía. ¿Ok? El tipo más frecuente de la atresia esófago es la tipo C o tipo 3. Gross es la clasificación, por si por ahí preguntarán, es la clasificación de Gross. APSA la reconoce como la configuración predominante. No se puede pasar sonda y su enrollamiento proximal apoyan el diagnóstico. ¿Ok? Enrollamiento de la sonda que demuestran con qué? Con una radiografía de tórax. Simple, por supuesto. El hallazgo radiológico clásico de la atresia duodenal es doble burbuja con ausencia de gas distal, porque si hubiera gas distal, ustedes recuerdan que viene a ser una atresia parcial o en todo caso una estenosis. Se reconoce la asociación con trisomía 21 y el tratamiento es quirúrgico una vez que el bebé está estabilizado. Cuando hay una malformación anorrectal requiere derivación fecal, ¿qué colostomía es preferida? La colostomía en colon descendente. Esto es algo importante, y en la teoría lo hemos visto. Solemos decir sigmoides, pero la recomendación es en la parte más distal del descendente. La APSA la considera una configuración adecuada para derivación completa en malformaciones complejas, ¿no? No todas las MAR
Las malformaciones anorrectales requieren colostomía y la conducta depende de la anatomía de la fístula. Esta parte de la anatomía y demás la hemos visto, la hemos definido como las bajas en menos de 1 centímetro, entre otros criterios. En el examen, salvo que les digan claramente que es una malformación baja, tiene menos de 1 centímetro, menos de 24 horas de vida, puede que vaya a anoplastía, anorrectoplastía sagital posterior. En general, la mayoría son colostomías, pero deben ser en el colon descendente. Ahora, si tienen colon descendente o sigmoides, deberíamos elegir colon descendente. Es la recomendación actual. La indicación absoluta clásica de intervención en enterocolitis necrotizante es el neumoperitoneo. La perforación. Ni siquiera el mal estado general ni demás ya no son criterios absolutos para operar. La única que tiene una indicación absoluta de cirugía es la presencia de neumoperitoneo, es decir, la perforación intestinal. ¿Ok? Además del reposo intestinal, que es el ayuno, la descompresión con su sonda, antibióticos y soporte, todos ellos. El momento ideal para la portoenterostomía de Kasai, lo más precoz posible, idealmente antes de las 6 a 8 semanas de vida, es decir, 45 a 60 días más o menos. ¿Ok? Las guías mundiales destacan mejores resultados cuando el diagnóstico y la cirugía ocurren tempranamente. No se memoricen el valor de 45 días como máximo absoluto. Eso es una recomendación. 6 a 8 semanas y en general lo más pronto posible. Si lo pueden hacer dentro del primer mes, mejor. Finalmente después tienen que hacer el trasplante, ¿no? La prueba confirmatoria de Hirschsprung es la biopsia rectal, que demuestra ausencia de células ganglionares. Las guías Ernica mantienen confirmación histológica como estándar diagnóstico. La biopsia es el gold estándar diagnóstico. La manometría y el enema contrastado son pruebas complementarias. La manometría lo que va a encontrar es la falta de relajación del esfínter. Van a encontrar que el esfínter no se relaja. ¿Okay? Y el enema contrastado lo que va a encontrar, ¿qué cosa? Es la zona de transición. Son solo complementarias y orientadores. Vamos con fijas de cirugía plástica. En un adulto, el porcentaje de superficie corporal total correspondiente a una extremidad inferior es 18%, ¿no? Y en general, según la Asociación Americana de Quemados, en la regla de los 9, cada pierna, entre comillas, porque sabemos que se refiere a cada miembro inferior, es 18%, cada miembro superior, entre comillas, 9%, cabeza, cuello 9%, tronco anterior 18%, tronco posterior 18% y perine 1%. ¿Ok? Esto lo sabemos en la regla de los 9, esto les puede venir. Tengan cuidado con el tema este de brazo-pierna, en realidad es miembro superior y miembro inferior. La quemadura seca, acartonada, blanquecina, con pérdida de sensibilidad, si hay pérdida de sensibilidad es espesor total. La nomenclatura moderna de Asociación Americana de Quemados prefiere clasificar por profundidad. Superficial es primer grado, espesor parcial, superficial, segundo grado, espesor parcial profundo, tercer grado, disculpen, me fui. De nuevo, superficial, primer grado, espesor parcial superficial, segundo grado superficial, espesor parcial profundo, segundo grado profundo y espesor total, tercer grado. ¿Ok? Es el equivalente, es lo que se prefiere. Es muy probable que ya no encuentren preguntas con primer, segundo o tercer grado. Ahora se habla como está escrito acá. ¿Ya? Y eso es las recomendaciones de la Asociación Americana. Superficial, espesor parcial superficial, espesor parcial profundo y espesor total. Esos son los 3 grados. Paciente quemado con disfonía progresiva, hollín, orofaringio y edema facial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Asegurar vía aérea, independientemente si hay signos o no de progresión. La Asociación Americana de Quemados considera la sospecha de lesión motivo de traslado a un centro de quemados, es decir, entra dentro de la categoría de gran quemados, ¿no? El que requiere manejo multidisciplinario en un centro especializado. Retrasar la intubación puede hacerla técnicamente imposible por el edema. Entonces, paciente con disfonía, con estridor, con hollín, con edema,
quemadura por inhalación, no se debe retrasar. Asegurar vía aérea precoz, intubación precoz. Bien. Quemadura eléctrica de alto voltaje. Trasladar un centro de quemados, más de 1000 voltios se considera alto voltaje aquí, ¿no? Según criterios de la Asociación Americana de Quemados, es de alta tensión. Todas las lesiones eléctricas de alto voltaje requieren evaluación especializada, ¿no? Que hacen arritmias, complicaciones, esta es la parte importante. Hacen rhabdomiolisis, hacen síndrome compartimental, ¿no? Arritmias, radiomielisis, y saben que la rhabdomiolisis termina llevando a una falla renal, liberación de potasio, mioglobina y demás, y síndrome compartimental por la quemadura. El defecto con exposición de hueso sin periósteo o tendón ni paratendón suele requerir ¿qué tipo de cobertura? Colgajo. Ojo, aquí dice con exposición de hueso, entonces necesitan un colgajo. Si el enunciado fuera sin exposición de hueso, partes blandas, el resultado sería injerto cutáneo simple. Espesor parcial, ¿no? El principio reconstructivo dice, el injerto requiere un lecho vascularizado para prender. Las estructuras avasculares expuestas suelen necesitar cobertura con tejido vascularizado. ¿Ok? Bien. Vamos a las fijas de traumatología. El tratamiento del síndrome compartimental es fasciotomía urgente. ¿Ok? Las guías actualizadas al 2025 de la Sociedad de Ortopedia recalca que no existe un único criterio diagnóstico estándar. El diagnóstico entrega clínica y, cuando es necesario, presiones compartimentales. No se debería esperar la pérdida del pulso, basta con que haya disminución del pulso. Y así va a mejorar el criterio. O sea, entonces, el diagnóstico no es que le punzo o le tomo la presión delta, ¿no? El striker, no. Es una integración clínica asociada a las punciones, ¿ok? Entonces siempre tienen que tener sus criterios de dolor, cianosis, disminución del pulso y reforzado por los valores de presión, incluyendo la presión delta. El mejor estudio de imagen para detectar osteomielitis temprana hoy en día es la resonancia. Por favor, este concepto actualícenlo. Ya las guías actuales recomiendan resonancia magnética con infecciones osteoarticulares en general. La resonancia detecta edema medular. Ojo, hasta hace unos años las resonancias los resonadores todavía no llegaban a ese nivel en el que puedan encontrar edema medular. Por eso se hacían gammagrafías, ¿no? Que detectaban disminuciones en la perfusión y demás. Hoy ya se encuentra el compromiso de partes blandas de una manera precoz. Recuerden que la radiografía puede ser normal al inicio. Entonces, si les ponen resonancia y gammagrafía, ¿y cuál es más precoz? La resonancia. Es mejor. El tendón del manguito rotador lesionado con más frecuencia es el supraespinoso. El test de Job explora principalmente el supraespinoso. ¿Qué hacen? Fuerzan la abducción, ¿no? Intentan que el paciente abduzca y ¿qué es lo que va a hacer? Se va a caer el miembro superior. Tratan de hacer la abducción. Recuerden, y un dato acá, supraespinoso está asociado a la limitación a la abducción, y eso es justamente lo que se ve en el test de Job. Pero infraespinoso está relacionado a una limitación a la rotación externa. ¿Okay? Acuérdense esos dos datitos. Adolescente con tumor metafisiario alrededor de la rodilla y reacción perióstica en rayos de sol. Rayos de sol o sol naciente, osteosarcoma. ¿Ok? El osteosarcoma aparece usualmente en metáfisis de huesos largos, especialmente alrededor de la rodillita. Capas de cebolla es sarcoma de Ewing, que está más relacionado a las diáfisis, ¿cierto? El estudio de imagen preferido para displasia del desarrollo de cadera antes de la osificación es la ecografía. ¿Okay? Según las últimas guías de 2022, la ecografía es la herramienta principal en lactantes pequeños seleccionados, menos de 4 a 6 meses. Ese es el rango. Hasta los 6 meses se podría en ciertos casos, ¿no? Luego, ya cuando van creciendo, la radiografía es el de elección. ¿Ya?
Entonces, estudio en niños pequeños, ecografía. La luxación glenohumeral, o sea, la luxación de hombro más frecuente es la luxación anterior. Esta representa la mayoría de luxaciones de hombro y tras la reducción debe documentarse el estado neurovascular, sobre todo la lesión del nervio axilar. Recuerden que el axilar inerva ¿cuál? El axilar inerva, por ejemplo, el deltoides, ¿no? Entonces, tienen que ver el estado de la cabecita y el estado del nervio axilar principalmente. ¿Ok? Nervio clásicamente lesionado en fractura de diáfisis, el nervio radial. Su trayecto por el surco radial lo hace vulnerable en fracturas diafisiarias, ¿no? El nervio radial. Una neuropraxia radial primaria aislada no obliga por sí sola a la exploración quirúrgica en todos los casos. No tampoco es que tengamos que operar, ¿no? Puede haber normalmente una neuropraxia que ustedes ya saben que se recupera espontáneamente en cuestión de minutos. La deformación característica en coles es la angulación o desplazamiento dorsal del fragmento distal, es decir, el famoso dorso de tenedor. La conducta, ¿de qué depende? De la estabilidad, de la alineación, de la demanda funcional. No toda fractura distal del radio se maneja igual. Siempre hemos dicho manejo de coles, yeso. Y manejo de Smith quirúrgico. Eso no es del todo cierto. Necesita individualizar el caso porque va a depender de la severidad y de las características. No es lo mismo tratar a un joven de 20 años que una fractura de un anciano de 70 años, ¿no? Va a depender mucho de las características. Pero en general, para efectos de examen, su yeso braquiopalmar. Conducta frente a una luxación traumática de cadera, la reducción urgente. Es una emergencia ortopédica porque la demora, si no reducen lo más pronto posible, que hay necrosis avascular y daño al cartílago. ¿Ok? La tomografía posterior ayuda a valorar fragmentos y la congruencia. O sea, si a ustedes les preguntan, ya hicimos la reducción de una luxación de cadera, ojo, ya se luxó y ya lo redujeron. No es que le van a mandar a su casa. Si les preguntaran qué hago después, idealmente una tomografía para valorar que no haya habido daño en la cabeza o en el acetábulo, porque podría haber habido complicaciones. Igual lo tienen que reducir. ¿Ok? Adulto mayor con fractura desplazada intracapsular del cuello femoral. El tratamiento habitual es la artroplastía, es decir, prótesis. Hemiartroplastía o total según el perfil funcional. Las guías americanas dicen para fractura de cadera en adultos mayores favorece artroplastía en fracturas desplazadas del cuello femoral. La elección total versus hemi depende del paciente. Es decir, prótesis parcial o prótesis total dependen de la capacidad funcional. Politraumatizado en shock con sospecha de pelvis inestable. ¿Qué tenemos que hacer? Binder pélvico. Esto les puede venir. Lesión de pelvis inestable, paciente en shock, binder pélvico a nivel de los trocánteres mayores. A esa altura se coloca el binder, el cinturón, ¿no? Según principios de ATLS, la estabilización pélvica precoz reduce el volumen pélvico y el movimiento. Y debe acompañarse de reanimación y control definitivo de la hemorragia. Listo. Esto puede, pelvis inestable en shock, binder. O su equivalente, ¿no? Cinturón, faja o algo. Estudio de imagen preferido para confirmar una lesión de menisco. Meniscos se confirman con resonancia magnética. Las guías 2024 para patología meniscal consideran la resonancia como la modalidad de imagen por su alta precisión para desgarros y lesiones asociadas. ¿Okay? ¿Y qué lesiones pueden estar asociadas? Principalmente las lesiones de los ligamentos, ¿no? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, etc. Bien. El tratamiento estándar de una epifisiolisis femoral proximal estable. Epifisiolisis, ojo, ¿ah? Este es el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Perthes, ¿no? Fijación in situ. Nosotros decimos epifisiodesis. Eso significa fijación in situ, generalmente con un tornillito. Las guías enfatizan evitar maniobras de reducción forzada por riesgo de necrosis. Si ustedes intentan regresarlo a su lugar a la fuerza, lo van a necrosar. ¿Ok? Tiene que operarse de todas maneras. La epifisiolisis. Y eso es algo que tienen que tener cuidado. ¿Ah? Miren, porque puede venir con trampa. Está estable.
igual se tiene que operar. ¿Ok? A pesar que les diga estable, la epifisiolisis se opera, su tornillo. Y si dijera inestable, con más razón también. Salter-Harris 4 comprende la metáfisis, la fisis y la epífisis. Es una lesión intraarticular que atraviesa la placa de crecimiento y requiere restaurar la congruencia, ¿ok? Para disminuir el riesgo del puente fisiario y la detención del crecimiento. En general, la fractura de Salter-Harris tipo 1 usualmente es la que atraviesa, ¿no? Tipo 2, la que se va hacia arriba hacia la metáfisis. Tipo 3, la que se va hacia distal a la epífisis. Tipo 4, la que atraviesa todo, ¿no? Esa es la fisis. ¿Ok? Y la tipo 5 es la que se comprime, la que es por compresión. ¿Ok? Listo. El gran riesgo del daño de las fisis es justamente esto, la detención del crecimiento, si no se trata oportunamente. La enfermedad de Perthes corresponde a una isquemia o osteonecrosis idiopática de la cabeza femoral. Dependen de la edad, de la extensión de la afectación, de la congruencia de la cabeza, etcétera, para definir eventuales tratamientos. ¿Okay? Bien, vamos con las fijas de cirugía general. El colangiocarcinoma periliar también se denomina tumor de Klatskin, al periliar. ¿Ok? Según NSI, aproximadamente la mitad de los colangiocarcinomas se originan en la región periliar, es decir, son los más frecuentes, los de la zona periliar, y esos son los que se clasifican como Bismuth 2. El resto pueden ser intrahepáticos o distales, pero la mayoría están en la zona periliar proximal. El tratamiento quirúrgico oncológico estándar del adenocarcinoma gástrico resecable no temprano, porque el temprano es endoscópico, ¿no? Si no es temprano, entonces el resto tiene que hacerse gastrectomía con D2. No debe memorizarse Billroth como reconstrucción obligatoria. Ojo, Billroth 2 no es parte del tratamiento. A veces hacen una reconstrucción tipo Billroth, no siempre. En ambos casos, su esquema quimioterápico pre- y postoperatorio. ¿Ok? Perioperatorio. El estudio de elección para la estadificación focal o local del cáncer de recto. Para estadificar recto requerimos resonancia de pelvis. Ojo, hasta ahora todo era tomografía para estadificar, para ver las metástasis a distancia y demás. Pero si se trata de recto, resonancia magnética de pelvis. ¿Ok? Las guías modernas de cáncer de recto usan resonancia para definir incluso el T local. Y esto ustedes en algún momento han comentado. Y la ecoendoscopía ya ha sido superada. Si se dan cuenta, casi todas las ecografías han sido superadas, ecografías, gamografías y todo han sido superadas por las resonancias. El resonador estudia bien la fascia mesorrectal, el margen circunferencial, la anatomía, y de eso depende si hay adyuvancia o el tipo de cirugía que van a hacer. Listo. Para estadificar recto, resonancia de pelvis. Para estadificar colon, estómago, tomografía. ¿Ok? Bien. El número mínimo de ganglios que se busca evaluar para una adecuada estadificación patológica de cáncer de colon es al menos 12 ganglios en cáncer de colon para estadificar. Lo que se busca es el rendimiento ganglionar adecuado, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque en cáncer gástrico el número de ganglios suele ser de 15 a 16 como mínimo. ¿Ok? El tumor neuroendocrino apendicular pequeño y localizado, si es pequeñito y localizado, suele ser la apendicectomía. Para lesiones de bajo riesgo pequeñas. Cuando son de más de 2 centímetros, se suele requerir hemicolectomía. Entonces, usualmente decíamos menos de 2, apendicectomía, más de 2, hemicolectomía. Hoy en día, en realidad es menos de 1, apendicectomía. ¿Ok? Más de 2, hemicolectomía. ¿Ok? Y entre 1 y 2 hay una ventana. Es como el tema del arnés de la ecografía, ¿no? De 4 a 6 meses de la luxación de cadera, algo así. Acá se individualiza y los criterios pueden ser muy complejos. Ya se toman decisiones según muchos criterios. Pero si les viene en el examen,
Pero ojo, no es solo el tamaño, ¿eh? Los demás criterios son la invasión de la base, la invasión del mesenterio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? El cáncer de esófago localmente avanzado, resecable. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata el cáncer de esófago? Quimioterapia neoadyuvante, parecido al estómago, seguida de esofagectomía. ¿Ok? Ya no se considera la cirugía aislada la regla para enfermedad local avanzada. ¿Está bien? Es quimioterapia perioperatoria. Quimioradioterapia. Quimioterapia más radioterapia y al medio la cirugía. ¿Ok? Listo. Los criterios de Milán para trasplante de hepatocarcinoma. ¿Cuándo marco trasplante? Eso es muy importante, les puede venir. Un tumor de menor o igual a 5 centímetros o hasta 3 tumores, cada uno de menos de 3 centímetros. Que no haya invasión vascular, que no haya metástasis. Paciente que tolere una cirugía. ¿Está bien? Listo. Las guías internacionales indican esto para hacer trasplante. El adenocarcinoma de la cabeza pancreática resecable, ¿qué operación oncológica estándar? Whipple. Para periampulares, cabeza de páncreas, Whipple. En paciente resecable y apto. Y por supuesto asociado a quimioterapia, ¿no? Las guías 2025 contemplan tratamiento neoadyuvante para resecables y borderline. Borderline saben que están ya invadiendo, están bordeando la víscera o los vasos. Y cirugía radical cuando es técnicamente resecable. Si es border, primero quimioterapia. ¿Ok? Si está bien localizadito, su cirugía radical. Eso es muy importante. Prioridad inicial en el politraumatizado con hemorragia externa, control de la hemorragia. Ya estamos en ATL11, ¿no? Refuerza el X, A, B, C, D, E. Lo primero es control de las hemorragias catastróficas, no que tiene un pequeño sangrado, que le sangra el dedo, no. Hemorragias catastróficas deben ser abordadas primero junto con el abordaje sistémico de otras amenazas, ¿no? Muy bien, de la hemorragia externa exsanguinante, de ahí viene la X. Trauma abdominal cerrado, paciente inestable y FAST positivo, se opera. Esto para reforzar que el FAST se hace justamente en los pacientes inestables. Y si el FAST es positivo, laparotomía. Laparotomía urgente tras reanimación inicial. Según ATLS, un paciente hemodinámicamente inestable, el FAST identifica líquido intraperitoneal y un resultado positivo con sospecha de hemorragia. Eso va a cirugía. Entonces, inestabilidad con FAST positivo, laparotomía. Tratamiento estándar de apendicitis aguda, no complicada, apendicectomía. Ya, eso, laparoscópica es el abordaje de elección, ¿no? Los antibióticos pueden ser una alternativa en pacientes seleccionados. Esto les puede venir, chicos. Esto puede ser. Condición para no operar ciertos pacientes que no estén perforados, que no haya peritonitis, que no haya apendicolito, ¿ok? Pero solo si es que la pregunta dice, pues, ¿cuál de las siguientes condiciones indicaría no operar? Es necesario que no haya apendicolito, ¿ok? Pero a pesar de todo, las guías reconocen que la apendicectomía sigue siendo el tratamiento estándar, así que no se vayan a confundir mucho, ¿ya? No vayan a marcar tratamiento de esta apendicitis, antibiótico terapia. Diverticulitis con absceso grande y estable, antibióticos y drenaje percutáneo, ¿ok? Si fracasa el drenaje, ya pues terminan operando. Tratamiento definitivo de colecistitis aguda calculosa, la colecistectomía laparoscópica temprana. Las guías de Tokio favorecen cirugía precoz durante el episodio índice cuando la condición del paciente lo permite. ¿Ok? Esto no, las nuevas guías de Tokio y todo lo refuerzan. Colangitis aguda grave, Tokio grado 3. ¿Cuál es el manejo fundamental? Si es grave, reanimación, soporte, antibióticos, drenaje biliar urgente.
aquí hay un ajuste. La colecistostomía no es un tratamiento de la colangitis. ¿Ok? La colecistostomía no es un tratamiento de la colangitis. La colecistostomía es una medida de drenaje biliar. Recuerden que de preferencia debe ser endoscópico, percutáneo, pero la colecistostomía sirve para drenar, no está tratando la colangitis. ¿Ok? Pueden hacer una colecistostomía urgente para descomprimir, pero igual cuando mejore le tienen que hacer su CEPRE de todas maneras. ¿Está bien? Eso ténganlo claro. La hernia inguinal indirecta se ubica respecto de los vasos epigástricos inferiores en la zona lateral. Las guías hernias Schurz recomiendan reparación con malla en la mayoría de adultos sintomáticos. ¿Ok? Y esa cirugía sigue siendo la técnica de Lichtenstein, el abordaje de elección. Las cirugías laparoscópicas se hacen cuando son bilaterales o son recidivas recurrencias. Las cirugías laparoscópicas abordan de manera posterior en el espacio preperitoneal. Bien. El tipo de hernia inguinocrural con mayor riesgo de incarceración es la hernia femoral. Es la que más puede estrangularse. Las guías hernias Schurz favorecen la reparación oportuna de las hernias femorales. Las hernias femorales pueden tratarse con abordajes laparoscópicos solo si es que hay experiencia. En general, todavía se prefieren las técnicas con malla de primera intención. Bien. La localización de la hernia de Spiegel es a través de la fascia de Spiegel, línea semilunar cerca a la zona umbilical. ¿Ok? Eso lo manejamos. El vólvulo de sigmoides sin peritonitis, sin isquemia ni perforación. ¿Cuál es el manejo inicial? El vólvulo de sigmoides que está recién empezando, que no tiene peritonitis, no tiene isquemia, no tiene perforación, de torsión endoscópica urgente. Bien. Tras el éxito, colectomía sigmoidea durante la misma hospitalización o de forma temprana por alta recurrencia. Eso es importante. Según las guías 2023, solo si hay isquemia o perforación se sugiere cirugía urgente. Si no hay peritonitis, si no hay isquemia, no hay perforación, de torsión endoscópica. Las hemorroides internas grado 1, 2 y algunas grado 3 persistentes. ¿Cuál es el manejo ambulatorio? En general, la ligadura con banda elástica. ¿Ok? Aunque aquí está involucrando al grado 3 innecesariamente. Serían en realidad algunas grado 1 persistentes. Aquí vamos a retirarlo. ¿Okay? Las guías 2024 lo consideran como procedimiento de consultorio más efectivo para hemorroides internas sintomáticas seleccionadas. Al centro, sobre todo para grado 2 o grado 1 que sea persistente, ¿no? Algunas grado 3 también, pero en general las grado 3 suelen tratarse ya más con cirugía. El tratamiento inicial de una fisura anal crónica incluye medidas higiénicas. ¿Ok? La esfinterotomía lateral interna es la que tiene mayor tasa de curación, pero tiene riesgo de incontinencia, pero tiene tasa curativa. La profilaxis antibiótica quirúrgica, ¿cuándo se hace? La profilaxis antibiótica se hace dentro de los 60 minutos previos a la cirugía, incluso antes que algunos otros fármacos. ¿Okay? Incluso tienen que redosificar si es que correspondiera por el tiempo de vida media. No prolongarla rutinariamente después del cierre en cirugía limpia contaminada. Quiere decir que la profilaxis, recuerden, que sirve para heridas limpias y limpias contaminadas principalmente. La profilaxis primaria del sangrado en cirrosis con varices esofágicas, para empezar, beta bloqueadores no selectivos, ¿no? Como propranolol o carvedilol. O la ligadura endoscópica. Se prioriza reducir el riesgo de la primera hemorragia, ¿no? Y si es que sangre lo mínimo. ¿Ok? TIPS se suele reservar para ciertas indicaciones
muy especiales, ¿no? Muy seleccionadas. Ok. Recuerden que el TIPS, ¿a qué se refiere TIPS? TIPS se refiere a una derivación portosistémica intrahepática transyugular. Derivación portosistémica intrahepática transyugular. Hoy en día se está prefiriendo, es una colocación de un stent de la vena porta con una vena hepática, ¿no? Y de esta manera se evitan ya las cirugías de Warren. Warren ya está quedando en el pasado. Hoy en día, en lugar de Warren, cuando ya no se puede manejar con tratamiento farmacológico y demás, prefieren TIPS, derivaciones por vía transyugular. ¿Ok? Ingresan transyugular, llegan y atraviesan la vena porta, una vena hepática con la vena porta. Y le colocan un stent. Y así hacen la derivación. Eso estaría por encima de Warren hoy en día. Dato, ¿eh? Tipo frecuente de hernia de hiato. La hernia de hiato más frecuente es la hernia tipo 1. Con la unión gastroesofágica va por encima del diafragma, ¿no? El manejo depende de los síntomas y demás. Muy bien. Bien, doctores, esas fueron las fijas, las apuestas, con algunos temitas actualizados para su examen. Les deseo lo mejor. Muchas gracias.